Dios, te damos gracias en esta mañana, en este día, por tu palabra. Es la Biblia la que nos habla, es el Espíritu Santo el que nos revela, nos hace entender el mensaje que tienes ahí y el que toca nuestros corazones. Padre, queremos suplicarte que seas tú quien nos hables y nos ayudes a entender cómo vivir para ser verdaderamente felices, y no queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya. Por eso nos ponemos en tus manos para que seas tú el que dirijas el mensaje hasta nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. El mensaje el día de hoy es: enfoquémonos en Jesús. Enfoquémonos en Jesús. Y quisiera leer lo que es enfocar. Enfocar es hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con nitidez sobre un plano u objeto determinado. Nuestra vista material también la enfocamos para ver bien. También la vista espiritual debemos enfocarla para ver bien. Un ejemplo de enfocar es esto: los lentes. Cuando una persona usa lentes, tiene que poner lentes que se adapten a su necesidad. Y todos tienen diferente necesidad de visión. Si yo le pongo mis lentes a otra persona, no va a funcionar. Entonces, enfocar es mirar las cosas claramente. Dicen, está desenfocado. O sea, quiere decir que está viendo borroso. No está viendo bien las cosas. No está entendiendo. Una persona que ve mal no usa lentes. Una persona que no ve, pues de plano necesita mucha ayuda. Y el enfocarnos espiritualmente en Jesús es lo importante en la vida. Todos vamos de paso. Todos vamos de paso. ¿Y qué vamos a hacer para saber en qué nos estamos enfocando? Cada quien trae sus pensamientos, pero ¿cómo saber en qué nos estamos enfocando en la vida? ¿En qué enfocamos nuestra esperanza? ¿En qué nos enfocamos para ser alegres? Y bueno, estas preguntas que voy a hacer ahorita no son para que las contesten en voz alta, sino que las pensemos. Y esto nos va a decir en qué estamos enfocándonos. Miren, la primera pregunta es: ¿qué veo frecuentemente? ¿Qué veo? Cuando yo en la vida veo algo constantemente, es en lo que me estoy enfocando. Me estoy dirigiendo a eso. ¿Qué veo frecuentemente? Verlo constantemente nos dice: eso es lo que te gusta, eso es lo que quieres hacer. Y así hay personas que ven pues cosas sanas, que no tienen mucho problema, como los deportes, como reparar a carros. Hay cosas sanas, pero también hay cosas perversas en las cuales las personas también podemos decidir verlas. Y cuando nos enfocamos en eso, en cosas de un tipo o de otro tipo, eso nos va a decir si vamos bien o vamos mal. La otra pregunta que quiero hacer: ¿en qué pienso la mayor parte de las veces? ¿En qué me la paso pensando? Entonces, algunas personas dicen: no, yo ni celular tengo, ni internet tengo, mucho menos tengo esa tentación de ver cosas. Pero no significa que no estés enfocado en algo, significa que has estado pensando qué hacer. Nosotros estamos aquí en este lugar adorando al Señor porque decidimos enfocar nuestra vida el domingo en la mañana, venir a glorificar al Señor. Ese es nuestro enfoque. Y cuando alguien se desenfoca, ¡ay, se me olvidó ir! ¿Hoy es domingo? ¡Ay, poco! ¿Qué horas son?
sea, perdiste el foco. Dejaste de ver claramente tu objetivo de vida. Entonces, hay una situación que uno puede compartir fácilmente, es como, no es que las personas se les olviden las cosas, es que no quieren. Y no diría no quieren no hacerlo, diría no quieren enfocar su vida hacia Jesús. Entonces hay personas que hablan de muchas cosas, pero su conversación está vacía, hueca, vana, sin Cristo. ¿Por qué? Porque no le ven a Cristo un lugar importante. Entonces necesitamos conocer personas que vivieron enfocando a Dios, que pensaron en Él gran parte de su tiempo y que creyeron por fe todas las maravillas que se narran en la Biblia. Yo digo, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién se enfoca en Dios? Hay personas que no solamente no se enfocan, sino pelean con los que se enfocan. Entonces, cuando yo veo la Biblia, y específicamente les voy a dejar de tarea, como ustedes se enfocan en Dios, a leer Hebreos 11 en su casa. Hebreos 11 dice muchas personas que se enfocaron en obedecer y seguir a Cristo. Pues podemos ver algunos solamente para mencionarles. El 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel tenía un hermano y era Caín. Y los dos fueron a Dios a ofrecerle su ofrenda. Pero Dios solamente miró a Abel. Miró a Abel. ¿Por qué miró a Abel? Porque Abel se enfocó en Dios. Abel se enfocó en Dios. Y diría, y bueno, ¿y Caín? Pues Dios no lo vio con agrado. Y la otra parte es enfocarnos en nosotros mismos. O sea, la vida va a ser como yo quiera. Yo soy quien mando. Yo no necesito a Dios. Pero voy a hacer las cosas para que no digan. Caín, no sabemos qué pensó, pero algunos de nosotros sí pensamos así. Voy a ir nada más para que no digan que no voy. Voy a ofrecer porque hay que ofrecer. Pero Dios no está esperando aquí que nosotros le agrademos, no siendo sinceros. Al contrario, eso le desagrada a Dios. Bueno, Hebreos 11, todo el capítulo describe a personas que se enfocaron en Dios por medio de la fe, aunque no fueron perfectas, pero tuvieron buen testimonio, así dice la Biblia. Algunos de ellos son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Miren que uno tiene que enfocarse bien en Dios. El que no se enfoca en Dios va a terminar mal. Desenfocado va camino a la muerte. Espero que me entiendan. Una persona que va manejando tiene que ir enfocado en lo que está haciendo, hacia adelante. Tiene que ver las personas con que puede golpear y tiene que estar en ese asunto. Y les voy a decir una cosa que ha sido muy frecuente, causa de muerte en los que manejan. Tal vez nos hemos estado en riesgo. Una persona, en vez de enfocarse en el camino, contesta el celular y voltea sus ojos, que inmediatamente se enfocan en el celular. Los hemos visto a personas que van en moto y van viendo y enfocando y desenfocando el camino. Hay personas que ya están muertas. El desenfocarnos de lo que debemos de hacer nos puede traer muerte. Cuando una persona no se enfoca en Jesús, se enfoca en la iglesia, se enfoca en el hermano, se enfoca en la alabanza, se enfoca en
en el desacomodo que existe y se enfoca en las cosas humanas, ¿saben qué? Va camino a la muerte también. Porque nuestro enfoque no es las cosas que vivimos, esas son terrenas. Hay que enfocarnos en Jesús. Vamos a continuar leyendo porque el único que cumplió perfectamente la obediencia a Dios fue Jesucristo. Jesús es Dios, pero se hizo hombre y Él como hombre, totalmente Dios, obedeció. Fue perfecto, sin pecado. Murió, resucitó, vendrá otra vez. Y ese Jesús que estamos predicando en esta congregación es el que inicia la fe y la consuma. Jesucristo inicia y perfecciona nuestra fe. Y vamos a ver Hebreos 12, del 1 al 4. Vayan a su Biblia y vamos a ir poco a poco explicando estos 4 versículos. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros estamos rodeados de ese gran número de testigos. Están mencionados en el capítulo 11. Hay muchos que fueron fieles y obedecieron. Y que no estimaron su vida como algo de valor, sino que sufrieron tal contradicción que inclusive algunos los aserraron, los partieron por mitad, otros decapitaron. Hubo muchas situaciones en los primeros cristianos, pero ellos no perdieron su enfoque en Cristo. Y podían decir, como el apóstol Pablo dijo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Ellos no le tenían miedo a la muerte. Ellos tenían el deseo de estar con Jesucristo, porque Él había dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces su vida no era tan importante. Hebreos 12:1 nos dice en esa parte, como hay tantos testigos, todos aquellos que triunfaron venciendo el pecado, ahora están dando testimonio que ellos pudieron y nos están diciendo, ustedes también pueden. ¿Qué podemos? Punto 1, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Un cristiano verdadero, porque hay cristianos que no son verdaderos, usan el nombre solamente de cristianos, cargan la Biblia y dicen Dios te bendiga, pero no son cristianos. Tengan cuidado de ellos. Existían en las primeras iglesias. Las cartas Pablo lo dice. Hay personas que son lobos vestidos, no, son ovejas vestidos de lobos. No, son ovejas vestidos de lobos. No, ¿cómo ustedes me entendieron? Bueno, son lobos vestidos de ovejas. O sea que aparentan ser inocentes, pero miren, traen un corazón malo. Pero se lo guardan como león rugiente, que se le acerca a la presa sin asustarla. La va, hasta que la tiene cerca. Cuando ya no se le va a escapar, grita, porque ya se la va a comer. Hermanos, los cristianos verdaderos sentimos los pasos del enemigo y nos alejamos. Nos despojamos de todo peso del pecado. Y ahora quiero que vea que esta es una manera de explicar cómo en los deportistas de aquellos años, cuando Pablo escribe, eran los Juegos Olímpicos o se empezaban a hacer los Juegos en Olimpo, en Grecia. ¿Y qué eran esos deportistas? Pues miren, para triunfar usaban la menos ropa posible que les estorbara o que les atorara o que les dificultara ganar la competencia. Fueran carreras, fueran lucha, lo que sea. Ellos se despojaban de todo de donde los pudieran agarrar para triunfar. El cristiano tiene que aprender a despojarse por sí mismo.
Él debe decir, yo voy al cielo, voy a vivir con Cristo por la eternidad, pero de aquí entonces me voy a despojar de toda clase de pecado que me está asediando. Entonces algunos hemos tenido que hacer algunas medidas porque ese era nuestro talón de Aquiles, era nuestra parte débil. Y dijimos, esto no lo voy a continuar teniendo en casa porque es donde yo me equivoco, donde yo peco. Y lo quitamos. Tal vez a algunos no les molesta, pero a algunos, hermanos, tenemos que despojarnos de todo lo que nos estorba para llegar a la presencia de Dios, porque es pecado. Esa primera parte es personal. Es muy difícil que un esposo le quiera quitar a la esposa el pecado. No se deja. El esposo le dice, mira mujer, y la mujer dice, ¿y tú cómo sabes? Pues porque lo estoy viendo. No, estás mal. Y a la viceversa es igual. Cuando la mujer le quiere decir al esposo, mira, esto está mal, la mujer también se defiende. La única forma es que cada quien, conociendo a Jesús, se enfoque en Él y piense, Señor Jesús, quiero ver cómo quieres que viva. Y Él te va a decir en santidad. Y su vida en la tierra, Jesús nos demostró cómo vivir en santidad. Esa es la primera cosa, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y diría yo, sin distraernos. Sin distraernos, hermanos, porque en un ratito las personas podemos terminar mal. Por una mirada ociosa, rápida, por un mal pensamiento. ¿Qué tiempo se necesita para que una persona mate a otra? Nada, el movimiento de un dedo, un movimiento del brazo, rapidísimo. Y ya no hay para atrás. Por eso nosotros tenemos que despojarnos hasta de los malos pensamientos. Yo también tengo que decir, Señor, este pensamiento no te agrada. Un pensamiento que me llegue a mi corazón, a mi mente y me diga, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. Yo tengo que decir, no hago caso de eso y me enfoco en Jesús, que me dice que soy nueva criatura y que las cosas inservibles del pasado ya no existen para mí, que soy una nueva creación. Entonces yo empiezo a desechar el pecado. La segunda cosa que hago al enfocarme en Jesús es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Significa obedezco. No se trata de ser cristiano de cada 8 días, de 1 año, de 10 años, no. Se trata de ser cristiano hasta el final, hasta el último respiro que hagamos, cuando muramos. Se deberá escuchar en nuestras vidas y fue fiel hasta la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que correr con paciencia la carrera, enfocándonos hacia adelante. Mire, cuando alguien va corriendo también, no puede estar viendo quién viene a un lado, estar criticando al de atrás. El que le gritó una grosería no lo va a voltear y le va a contestar porque deja de correr y empieza a cometer errores. Entonces tenemos que correr hacia adelante puestos los ojos en Jesús, enfocarnos en Jesús. Así sea quien sea la persona que te quiera destruir, tú sigue enfocándote en Jesús. Personas va a haber que te digan muchas cosas, a lo mejor buenas, te van a alentar, pero también va a haber personas que te van a querer destruir por lo que tú crees. Entonces, corremos con paciencia. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es autor y consumador de la fe. Nosotros podemos tener fe porque Él la entrega. Es para que todo aquel que en Él cree. Y entonces Él se pone como objeto de fe. Él no pone una doctrina,
ni un pueblo, ni una nación, ni una iglesia, ni un pastor, ni un sacerdote, no pone a nadie. Jesús es el objeto de nuestra fe. Entonces, si una persona no quiere ser cristiano es porque está diciendo, Jesús, no te creo a ti. Yo creo mi religión, mi tradición, creo mis cosas, creo mi inteligencia, mis estudios, yo tengo mis propias convicciones. Pues síguele por ahí, pues. Jesús no te va a obligar. Pero que Jesús está diciendo aquí es que pongamos los ojos en Jesús, porque en Él inicia la fe y en Él concluye nuestra fe. No pongas tu fe ni en el dinero, ni en la belleza, ni en los deportes, ni en la fama, ni en el poder, ni en el prestigio, ni en tus habilidades talentosas para triunfar como has triunfado. Pon tus ojos en Jesús, enfócate en Jesús. Bueno, ¿qué más dice? Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él. Yo lo invertí. ¿Qué quiere decir? Que la realidad nuestra actual puede ser sufrimiento. Las cosas no están saliendo como quisiéramos. Las familias se dividen. Hay enfermedades, hay cáncer, hay pecado. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pues lo que tienes que hacer es sufrir y también gozarte. Porque hay un gozo que inicia desde ahorita que crees y que culmina en la eternidad. Bueno, cuando una persona cree en Jesús, ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de nosotros y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y muchas cosas más. Entonces ahora corremos con paciencia la carrera, creemos que Jesús nos da la fe, seguimos adelante sabiendo que no nos va a dejar a medio camino, Él va a completar la buena obra que inició en nosotros. Sufrimos por causa de la obediencia a Cristo. Hay personas que a todo le dicen que sí para llevar la fiesta en paz y no discuten, no aclaran nada. Pues aparentemente hay paz, pero no hay paz. Hay tranquilidad momentánea hasta que explote esa olla express de pecado que está ahí. No hay que hacerlo. Suframos por obedecer a Cristo. Luego dice también en ese verso número 2, menospreció el oprobio. Quiere decir que no le importó la vergüenza de la muerte en la cruz. Y algunos de ustedes se han de sentir muy ofendidos cuando les grita a alguien o les dice aleluya, chaquetero, y te ofende. Te has de sentir indignado. Ay, yo nomás voy ahí a acompañar. Yo no soy de ahí. No me digas eso. Hay personas que se molestan. Pero déjeme decirle una cosa. Jesús murió en una cruz. Históricamente, totalmente desnudo, golpeado, con una corona de espinas, burlándose de Él los que estaban abajo y al principio 2 de los que estaban crucificados a un lado de Él. Jesús menospreció el oprobio, dijo, no le voy a dar importancia a este sufrimiento, porque Él sabía que después de la muerte venía la resurrección, después de la resurrección venía la ascensión y a llegar al lugar donde había estado antes, a la derecha del Padre. Entonces los cristianos no tenemos que ser tan delicados como para que nos afecten cosas humanas. Me molesté por esto, me molesté por aquello. A mí no me gusta, bueno, pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que menospreció todo ese sufrimiento. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está la victoria. Jesús no está ahorita sufriendo, no, nada. Él está triunfante. Verso 3 dice, somos llamados a considerar el sufrimiento de Jesús para que cuando suframos por su causa, no nos desanimemos hasta desmayar. Vamos a considerar a Jesús, al que sufrió tal contradicción de pecadores,
contra sí mismo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y decía hace rato, los cristianos somos hasta la muerte. No somos hasta que me molesten, no. Algunos dejan de ser cristianos y se vuelven al mundo. Si habían abandonado cierto pecado, lo siguen practicando. Dios no quiere eso. Jesús no lo hizo. Tenemos que pensar que esa contradicción que ven en nosotros no debe ser para desanimarnos hasta desmayar. No, tenemos que continuar. Y el verso 4 dice, no desmayen, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo quiero preguntarles hasta cuándo Jesús fue fiel. Hasta la cruz, hasta que murió. Y antes de morir exclamó, dijo, consumado es. O sea, terminé la misión de salvación sin cometer un pecado. Para nosotros es imposible morir sin haber cometido un pecado. Ya no lo practicamos, ya no vivimos haciendo lo mismo. Pero Dios envió a su Hijo, que Él es el Cordero de Dios que perdona nuestros pecados. Entonces nadie puede ser salvo por su buen comportamiento, por sus estudios, por su dinero, por sus buenas obras. No, vamos a ser salvos solamente por Cristo, por la fe en Él, pero eso no significa que vivamos pecando. Debemos resistir el pecado hasta la muerte. Una persona que conocí pudo ser valiente de no caer en la tentación y poco tiempo después murió en una cirugía. Pero él dijo, desde antes, se enfocó en Jesús y dijo, no quiero pecar, Mario, ora por mí. Él tenía una situación de riesgo de pecar, pero él dijo, no quiero pecar, Mario, ora por mí. Por supuesto que oré. Pasó el tiempo, lo operaron y murió en la operación. Dios sabe por qué murió. Dios sabe por qué su vida terminó antes de lo que se esperaría. Si yo vivo, Él tendría también vida porque es más o menos de mi edad, compañero. Entonces, hermanos, no hay pretexto para decir, pues yo pequé. ¿Y sabes por qué pecamos? Porque dejamos de enfocarnos en Jesús y volteamos a ver el pecado. Eva por eso pecó. Porque en vez de fijar el mensaje que su esposo le había dado, le dije esposo, Adán, y decir, Adán, tú dijiste, mira, aquí me están queriendo distraer. En vez de hacer eso, desenfocó el mensaje que tenía y se puso a ver el mensaje que le enseñaba a desobedecer. Quiero terminar. Mientras vivimos debemos estar vigilantes de los pecados que pueden atraparnos y desenfocar nuestra mirada en Jesús. Mientras vivimos tenemos que estar vigilantes y decir, como que me quiero quedar aquí en el pecado. Bueno, si tienes a Cristo, hay una manera de hacerlo. Ahorita lo vamos a ver. Otra oportunidad que tenemos para triunfar en la vida, enfocándonos en Jesús, es que debemos ver el reino de Dios y su justicia. Y dice aquí en Mateo 6:33, lo van a poner ahí. Eso es el enfoque, enfócate en eso. Y muchas personas no se enfocan en eso, en el reino de Dios, se enfocan en su negocio, en su belleza física, se enfocan en su familia, se enfocan en su deporte, se enfocan en su hobby, se enfocan en su inteligencia, en su filosofía, se enfocan en ellos mismos. Eso no trae bendición. ¿Traerá éxito terrenal? Sí. Pero una vez que se muera, unos cuantos días lo van a recordar y después se van a olvidar de él.
Pero Dios está queriendo que nosotros nos enfoquemos en Jesús. Busquemos el reino de su justicia y cuando lo hagamos, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir. Y la última cita que quiero que leamos es Hebreos 4, 14 al 16. Cuando estemos en apuros, acudamos a Jesús en oración, porque Él nos comprende, nos escucha y nos socorre. Ustedes se van a ir a su casa, yo también voy a ir a la mía. Y allá vivimos situaciones que no platicamos aquí. Cuando tú estés allá, en la intimidad, piensa siempre en enfocarte en Jesús. Y piensa que hacer lo que te quiere distraer, que es pecado, aprende a decir lo que dice, o hacer lo que dice aquí en Hebreos 4, 14. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, fíjense que dice, retengamos nuestra profesión, enfoquémonos en nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es ese que nunca pecó, que siempre triunfó sobre la maldad? ¿Quién es? Jesús. Entonces, cuando tú tengas la tentación de hacer algo que a Dios no le agrada, voltea a ver a Jesús, enfócate en Jesús y di, Jesús, quiero hacer tu voluntad. Jesús es el sumo sacerdote que cuando tú vas a Él y le dices en oración, ayúdame, con esa sola palabra que le digas de todo tu corazón, Dios va a mandar ayuda. Necesitas creerlo. Tú vas a decir, ay, ¿qué pasó? Oré y pasó esto y estoy más feliz. Claro, Dios contestó. Porque Dios no quiere personas que repiten palabra tras palabra, palabra tras palabra, rezo tras rezo. No, quiere personas que le abran sinceramente y le dicen, Jesús, estoy mal, necesito tu ayuda, necesito que me socorras. Tal vez la palabra más única que decimos cuando nos estamos ahogando en una alberca, en un río, gritamos así, socorro, auxilio, auxilio, socorro, ayúdenme. Jesús no ocupa muchas palabras, ocupa una oración corta de tu corazón y entonces será cuando te enfoques en Jesús. Pedro le dijo, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Cuando le dice eso Pedro a Jesús, estaba viéndolo. Empezó a caminar. Pero cuando se desenfocó es porque empezó a ver lo grande de las olas, lo fuerte del viento, el ruido. Dejó de ver a Jesús y se empezó a hundir. Y ya estando ahí hundido casi, ¿qué gritó? Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Lo salvó. ¿Por qué dudaste? Porque me asusté. Que nada te asuste. Nada te asuste. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Porque hay tantos y tantos en la Biblia y ahora personas cristianas que han sido fieles hasta el final y que se esforzaron hasta la muerte por ser obedientes a tu palabra. Te pedimos, Señor, por nosotros que vivimos, que aprendamos a enfocar todo lo que pensamos, decimos, todo lo que hacemos en ti, oh Señor Jesús. Que aprendamos tu palabra para vivir agradándote y para un día estar en tu presencia por tu gracia, por tu amor, disfrutando la eternidad que inicia desde ahora. Ahora inicia el gozo, por la victoria tuya en la cruz y por nuestra obediencia que nos alegra poder hacerlo con esfuerzo, aunque tengamos que sufrir. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.